Muy buenos días, amada iglesia. La paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. En esta mañana, en nuestra escuela dominical, estaremos terminando el tema de la liturgia. Pero antes de empezar con nuestra escuela, quiero pedirles que me acompañen en oración. Amantísimo Padre, Señor Todopoderoso, tuya es la gloria, tuya es la honra, Señor. Hoy te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, Señor, en este tu día, dándote gracias por la oportunidad que nos das de congregarnos, por la oportunidad que nos has dado de abrir nuestros ojos, de ver un día más y poder glorificarte y exaltarte a ti. Hoy te imploramos, Señor, que nos perdones porque constantemente pecamos contra ti, siempre de pensamiento, de obra o de omisión, desobedecemos tu mandato, desobedecemos tu palabra. Por eso te imploramos, Señor, que nos perdones y que no permitas que sigamos cayendo ante la tentación. Que seas tú librándonos de todo mal y guiándonos por el camino que conduce a ti. Que tu reino esté sobre nosotros y que tú gobiernes nuestras vidas. Que tú nos edifiques cada día más, que tú nos enseñes y nos perfecciones a la imagen de Cristo a través de tu palabra. Hoy te imploramos, Señor, que seas tú guiándonos y enseñándonos el por qué nuestro culto se hace de esta manera. Ayudándonos, Señor, en todas nuestras deficiencias a tener claridad sobre lo que hacemos para adorarte a ti. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía a mis hermanos, siguiendo con nuestra serie sobre la liturgia o la liturgia de nuestra iglesia, en la cual hasta ahora hemos venido mirando el por qué nuestro culto se hace de esta manera. Hemos venido además mirando el sustento bíblico que tenemos para cada cosa que hacemos en nuestro culto al Señor, nuestro culto de adoración. Y recordemos que siempre nuestra base va a ser la Biblia. Que todo lo que hacemos en el culto siempre va a estar siendo mandato de Dios, ya que nos ceñimos al principio regulador, el cual nos enseña que debemos adorar a Dios como Él ha ordenado que debe ser adorado. El Señor nos da el mandato en la Escritura de cómo debemos hacer todas las cosas para adorarlo a Él. Por eso hacemos nuestro culto como hasta hoy lo hemos venido haciendo. Hoy terminamos con esta serie y vamos a estar estudiando los 3 puntos finales. Estos 3 puntos finales, ¿cuáles son? Las ofrendas, la oración por las ofrendas y la doxología. Estos serán los 3 puntos que voy a estar exponiendo en esta mañana, tratando de explicar con total claridad cada uno de ellos. Y quiero iniciar rápidamente con el primer punto al cual le he puesto las ofrendas en nuestra liturgia. Y podemos ver que en nuestra liturgia hemos venido estudiando todos los puntos y hemos llegado a las ofrendas. El tema de las ofrendas se ha tocado ya con anterioridad en varias escuelas. Incluso en el mes de agosto hicimos una serie completa sobre la ofrenda en la iglesia. Solo que en aquellas enseñanzas hablamos de manera general de las ofrendas. Hoy, además de que vamos a hablar de las ofrendas en nuestra iglesia, vamos a mirar más que todo es por qué recolectamos ofrendas. ¿Por qué las recolectamos solo en días domingo? Ese es el propósito de la escuela de hoy. No es profundizar en el tema de las ofrendas, ya que hemos profundizado bastante. Sí trataré de explicar un poco con respecto a las ofrendas, pero no estaré haciendo todo lo que hemos venido haciendo en mucho tiempo,
perdón, todo lo que hemos venido explicando en mucho tiempo, sino solamente el por qué nosotros pedimos ofrenda o recolectamos ofrenda, por qué lo pedimos los domingos. Esa es la relación que tiene con nuestra liturgia y las ofrendas. Y quiero recordar que ya en las series anteriores profundizamos bastante. Sin embargo, quiero tener presente el texto base de nuestra recolección de ofrendas, ya que es un texto muy diciente y siempre usamos el mismo. Para lo cual quiero iniciar leyendo primera a los Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2. Porque como tal, esta es la base para la recolección de ofrendas. Dice primera a los Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Este texto que se lee domingo a domingo y que se explica también todos los domingos, muestra el principio bíblico por el cual nosotros recolectamos ofrendas. Y este texto, que es muy diciente, no necesita ser muy explicado, pero sin embargo, vemos claramente la enseñanza que nos da el texto. Perdón. Lo primero que nos enseña el texto, que lo hemos venido usando como base, perdón. Repito, lo primero que nos enseña este texto, que hemos usado siempre como base para la recolección de ofrenda, es para quién es la ofrenda o para qué es la ofrenda. La ofrenda, según el texto, nos enseña que no es exclusiva para los pastores, como muy comúnmente se piensa y como muy comúnmente se dice, y lo vemos también en muchas iglesias. Las ofrendas no se recolectan solo para los pastores. Las ofrendas, nos dice el texto, que es para los santos, o sea, para la iglesia. Con las ofrendas se cubren todos los gastos o compromisos que la iglesia tiene. Eso es lo primero que quiero que tengamos presente. Que las ofrendas, como dice el texto, es para los santos, para los gastos y compromisos que tiene la iglesia, además de ayudar a los necesitados, además de, y algo que sí se echa a un lado siempre y que no se tiene presente, que es apoyar el ministerio de la palabra. Y esto es la parte que, por la mala enseñanza que hemos traído de la iglesia de la prosperidad, a nosotros los pastores nos da duro cada vez que nos toca hablar sobre este tema. Pero nos ha llevado a cometer un error aún mayor, y es descuidar el ministerio de la palabra. Cosa que está dentro de los compromisos que la iglesia debe cubrir. Nosotros no podemos dejar a un lado lo que es guardar para las misiones, lo que es un tema que no se toca casi nunca en las iglesias reformadas, y es un emolumento o un salario pastoral. Eso desafortunadamente no lo tocamos precisamente por no ser vistos como una iglesia
de la prosperidad o como una iglesia en donde los pastores tenemos la intención de hacernos ricos a costillas de los fieles que asisten. Pero el Señor nos dice claramente, primero, que cada obrero es digno de su salario y que los que trabajan para la expansión de la palabra o para el ministerio coman del ministerio. Entonces, no es algo que debamos dejar a un lado, porque cuando nosotros vemos que el texto nos dice que la ofrenda es para los santos, ¿acaso los pastores no estamos dentro de ese grupo de los santos? ¿Será que los santos son solo los que no son pastores? No. Entonces, esto quería enfatizarlo porque casi nunca se toca, casi nunca se habla con respecto a eso, que también hace parte de los compromisos que tenemos como iglesia. Cuando un pastor labora tiempo completo en una iglesia, debe recibir un salario, debe recibir una remuneración. Cuando un pastor trabaja medio tiempo porque es bivocacional, también debe recibirlo. No es que no, solamente X pastor sí, este o pastor no. Todos deberían recibir un salario. Ahora, ¿qué sí es cierto? Habemos iglesias como la nuestra en donde las ofrendas no son proporcionales como para decir que se puede cubrir un salario justo a cada pastor, o que podríamos por lo menos pensar en pagar un salario mínimo laboral a uno de los pastores, porque no podríamos cubrir el resto de los gastos. Eso es cierto. Pero la ofrenda no debe ser vista solo como para cubrir los gastos de arriendo. No. Por eso nosotros tratamos precisamente de evitar ese concepto de que se mire la ofrenda solo como para pagar el arriendo. Sí, hay que cubrir el gasto del arriendo, hay que cubrir el gasto de todas las necesidades que tenemos como iglesia. Pero debemos tener presente que no solo en eso. Cuando hay un hermano en necesidad, es lógico que si no sabemos, no se va a apoyar. Pero siempre y cuando se dé a conocer la necesidad que tiene el hermano, se puede apoyar, siempre y cuando dentro de las ofrendas, dentro del rublo que tenemos, haya dinero suficiente para apoyarlo. Eso es algo que es un mandato del Señor, porque vemos que la ofrenda es para los santos. ¿Cómo es posible que pueda haber hermanos en la iglesia que ni siquiera tengan cómo comer y que los demás seamos tan egoístas de no ayudarlos? Eso sería una injusticia y un pecado contra el Señor. Por eso nuestras ofrendas, y además de que damos públicamente un informe de cuánto es aproximadamente las ofrendas, entonces no hay por qué pensar en que no podríamos disponer rublos para ayuda a hermanos, para salario pastoral y para cosas así, siempre y cuando nosotros cumplamos con el principio objetivo de la ofrenda. Porque el texto no se basa solo en para quién es la ofrenda. El texto nos dice mucho más. El texto nos establece el día en que debemos recolectar las ofrendas. Es lo que continúa diciendo el texto. El texto dice que cada primer día de la semana se debe recolectar las ofrendas. Por ese motivo no recolectamos ofrenda otro día. Y esto es un mandato no solo para nosotros o no solo para los corintios. Recordemos que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corintio para enseñar una instrucción que ya se viene dando en las otras iglesias. Él dice que hagan igual como ya se había establecido en las iglesias de Galacia. Por eso
el mandato claro es que solo los domingos se debe recolectar ofrenda. Y este mandato va unido y va entrelazado precisamente al día del Señor y precisamente a la adoración al Señor. Porque muchas veces nuestra ofrenda no es mirada, sino como algo que hacemos por costumbre. Y se nos olvida que es una manera de adorar al Señor. Nosotros adoramos al Señor con nuestros bienes cuando ofrendamos. Por eso deberíamos meditar siempre que vamos a ofrendar si mi ofrenda realmente la estoy haciendo de corazón para adorar al Señor. El Señor había establecido el día domingo y además también el texto nos muestra una cantidad específica. Sí, el texto claramente hace referencia a la cantidad que debemos ofrendar. Y no está hablando de que deben dar una décima parte o un 10%, no está hablando de que demos lo que nos sobra, porque son los dos extremos que muchas veces están en nuestra cabeza, sino es el diezmo, es lo que me sobra. Perdemos el enfoque de la ofrenda. Porque si yo doy lo que me quedó, lo que me sobró, y no estoy preparando mi ofrenda con anticipación, no estoy dando con un corazón alegre y dadivoso, no estoy siendo generoso. No estoy mostrando a Cristo con mi generosidad. Recordemos que somos imitadores de Cristo y el principio de la generosidad está mostrado de manera clara en la forma en que damos nuestra ofrenda, en cómo nosotros traemos la ofrenda el día domingo, que es una ofrenda que hemos venido preparando durante toda la semana. Hemos recibido por gracia tantas cosas del Señor, debemos dar por gracia, agradecidos con el Señor por todo lo que nos ha dado y con un corazón alegre. No dar con ese rencor, incluso, y muchas veces, con ese temor de que si doy, no me va a alcanzar para. Porque ese es un pensamiento que muchas veces llega a nuestra mente. Sin embargo, olvidamos que el Señor nos provee y nos da para que nosotros de igual manera demos. El domingo, el primer día de la semana, yo debo traer con amor mi ofrenda preparada desde mucho antes. Ahora, cuando nosotros vemos y decimos que solo recolectamos ofrenda el día domingo y que además de eso no hay un estimado de cuánto se debe dar, la mayoría de veces los hermanos que creen que el diezmo es la única manera de sostener la iglesia, casi siempre nos preguntan, ¿por qué ustedes no diezman? ¿Por qué ustedes solo piden ofrenda? ¿Cómo se sostienen? Porque esta pregunta, aunque sé que a muchos se la habrán hecho, y sé que es muy común de los hermanos que creen que solo con el diezmo se puede sostener la iglesia y que además de eso tienen otro pensamiento que públicamente muchas veces no lo saben, pero en sí ese pensamiento de creer que si yo no doy y la iglesia no se sostiene, o que yo debo dar X cantidad para sostener la iglesia, lo que se está mostrando es que yo como dueño quiero sostener la iglesia. Y hasta allá tampoco quiero que lleguemos. Porque no es que nosotros sostengamos la iglesia. A la iglesia la sostiene el Señor. ¿Cómo la sostiene? Dándonos a nosotros los ingresos necesarios para que podamos ofrendar. No es que yo voy a ofrendar porque yo quiero sostener la iglesia. Es el enfoque que muchas veces
sin darnos cuenta, tenemos en la cabeza. Es la enseñanza errada que se tiene precisamente por el concepto del diezmo. La obligación del diezmo me lleva a pensar que si yo no doy, la iglesia se va a acabar. Yo soy el que sostiene la iglesia muchas veces, sin querer es lo que decimos. Sin querer es lo que pensamos. Y sé que para nosotros hablar del diezmo es claro porque ya lo hemos tocado y lo hemos hablado muchas veces, pero sin pensarlo y sin quererlo, muchas veces pensamos igual que los que están obligados a diezmar. Porque cuando nosotros vemos en la Escritura el mandato del diezmo, entendemos que no fue dado a la iglesia. El mandato del diezmo es un impuesto que fue establecido para el pueblo de Israel. Repito, un impuesto establecido para el pueblo de Israel. Ningún gentil que no estaba dentro del pueblo viajaba a llevar su diezmo. Además de eso, era obligatorio para todos los israelitas. Era una obligación. Entonces, al ser una obligación, pues casi nunca se da con alegría. El ser humano, por naturaleza, dígame quién se alegra de que lo obliguen a hacer algo. Y mucho menos cuando no quiere. Si hay algo que nos duele, es dar. Y generalmente lo que más nos duele es dar el dinero. Eso es por nuestra naturaleza y por nuestra necesidad. Pero si es una obligación, como por lo menos lo es el impuesto sobre las ventas o IVA, nosotros pagamos IVA por todo. ¿Y cómo hacemos para no pagarlo? Y estamos obligados a eso. Si no lo pagamos, la DIAN nos va a hacer incluso, y muchas veces hasta una expropiación porque nosotros no estamos cumpliendo con un deber que nos toca. La ofrenda no se da de esa manera. La ofrenda se da con un corazón alegre y se da por amor y por agradecimiento. No es una obligación. No es que yo estoy obligado a que tengo que. No, con ese pensamiento no estás ofrendando. Con ese pensamiento estás cumpliendo con un requisito que te has puesto o te has impuesto tú mismo. Cuando tú das por amor, das con amor, muchas veces das más de lo que realmente tú crees que podrías dar. Entonces, cuando nosotros vemos la ofrenda en la iglesia y en especial en nuestra iglesia Bautista Reformada Comunidad de Gracia, nos ceñimos a todos los mandatos que el Señor nos da por medio de su palabra. Especialmente nos damos cuenta de ese mandato que nos da el Señor a través del apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7. Acompáñenme por favor, 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7. Dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este texto que es muy común y que es muchas veces hasta mal usado, tiene una enseñanza muy clara. Y es que no debemos ofrendar con el pensamiento errado
que es el más común en las iglesias de la prosperidad, de que yo le doy a Dios para que Dios me multiplique o para que Dios me dé lo que yo necesito o yo quiero. Ese pensamiento que sé que es muy común en la iglesia de la prosperidad, muchas veces está también en nosotros. Muchas veces sin querer pensamos de la misma manera. Si yo voy a ofrendar porque necesito comprar el carro y tengo que dar para que Dios me dé el carro. Yo voy a ofrendar porque necesito que Dios me haga X cosa y estaríamos diciendo que yo compro el favor de Dios, que yo compro la misericordia de Dios, que yo estoy pagándole a Dios para que me haga un trabajo. Ese es un pensamiento errado que aunque es de la iglesia de la prosperidad quien lo ha metido, en nosotros puede que también esté. Tenemos que examinarnos y mirar claramente que la ofrenda, como la establece el Señor, debe ser dada con amor. Debe ser dada pensando en que yo la doy para la expansión del reino de Cristo. Yo la doy para que la iglesia pueda seguir avanzando en la predicación de la palabra. Propósito primordial y principal de la ofrenda. Por eso, entonces, si yo el lunes empiezo a generar y empiezo a recibir de Dios las bendiciones, ¿por qué no guardar una parte para la ofrenda del domingo? Porque siempre en lo último que pensamos es en la ofrenda. Y yo me incluyo porque sé que al igual que yo, muchos hacemos igual. Primero pensamos en todo lo que tenemos por delante y por último pensamos en ser generosos y en ser dadivosos. Ahora, quiero pasar a nuestro segundo punto, que es la oración por las ofrendas en nuestra liturgia. Esta oración que después de recolectar las ofrendas la hacemos, precisamente se hace en agradecimiento a Dios. Oramos a Dios por todas aquellas manos que se han extendido a ofrendar y a la vez clamamos que sea Dios ayudando y bendiciendo a aquellos que no pudieron ofrendar. Y algunos pensarán, esto no tiene respaldo bíblico, esto es solo algo que se hace por ritual, pero no. Déjenme decirles que el Señor manda a darle gracias por todo y a clamar por las necesidades de la viuda, de los pobres, de los huérfanos. Y sabemos que debemos primeramente orar sin cesar, estando siempre gozosos, y eso precisamente es un mandato que nos da el Señor porque sabe que todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, si todas las cosas me ayudan a bien, yo siempre debo orar dando gracias a Dios y gozoso. Y esto es el mandato que encontramos en Primera a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Dice el Señor en Primera a Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 18. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, si debemos darle gracias a Dios por todo, también debemos darle gracias a Él por ese privilegio que nos da de adorarlo con nuestros bienes. Miremos la ofrenda como esa adoración que hacemos al Señor. Y es lo que pretendemos que en nuestra iglesia esté en la mente de cada uno.
La ofrenda que es establecida el domingo porque es el día de adoración, es una manera de adorar a Dios. Por eso debemos darle gracias a Él por permitirnos ofrendar, por permitirnos adorarlo con nuestros bienes. Y otro mandato aún más claro de por qué oramos después de las ofrendas está en el Antiguo Testamento. Y lo encontramos en el primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 29. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 29 dice: Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Podemos ver claramente en este texto cómo se nos manda primero a traer la ofrenda y después a postrarnos delante de él. Y aquí vemos el mandato claro, a orar después de traer las ofrendas. No es algo que nosotros en Comunidad de Gracia hemos inventado y que lo hacemos por cualquier cumplir con un requisito. No, lo hacemos porque es un mandato bíblico. El Señor nos manda a traer la ofrenda y a postrarnos delante de Él, a orar a Él en agradecimiento. Entonces podemos darnos cuenta que este mandato o este mandato es cumplido en nuestra iglesia precisamente porque después de recolectar las ofrendas se ora al Señor agradeciendo. Y por último, por cuestiones de tiempo, me toca aligerar. Pasemos a nuestro tercer y último punto, que es la doxología en nuestra iglesia. Y en este último punto quisiera empezar con una pregunta. ¿Alguno de ustedes conoce el significado de la palabra doxología? ¿Alguno de ustedes sabe por qué terminamos nuestro culto de adoración con ella? ¿Conoce alguien el significado de la palabra doxología? Esta palabra que hace parte de nuestra liturgia, esta sesión que hace parte de nuestra liturgia, muchas veces es poco valorada precisamente porque desconocemos el significado de la doxología. La palabra doxología, quiero que conozcamos el significado porque si alguien nos pregunta por qué ustedes llaman la parte final del culto doxología, no tendríamos respuesta. Pero esta palabra viene del griego. Esta palabra es una palabra griega compuesta por dos palabras. La primera es doxa, que significa gloria, esplendor, grandeza y verdad. Eso significa la palabra doxa, que es la primera parte de doxología. La gloria, esplendor, grandeza y verdad. Y también está la palabra logos, que es conocida por muchos y que sabemos que su significado es palabra. Entonces, podemos hacer la unión de estas dos y entender que la doxología no es algo que sea solo para el final del culto. Debemos tener claridad entonces que la doxología es la manera de darle a Dios toda la gloria, de mostrar su esplendor, de mostrar su grandeza a través de la palabra de verdad. Glorificamos a Dios a través de su palabra de verdad cada vez que entonamos y alabamos a Dios a través de la doxología. Estamos dándole a Dios toda la gloria cuando usamos la palabra doxología. Además de que mostramos a través de los textos que leemos el significado de la palabra doxología. No es solo el himno que entonamos, es también los textos que leemos.
que como tal dan a Dios toda la gloria, exaltan el nombre de Dios, y esa es la importancia de la doxología. Cuando nosotros decimos a Dios sea la gloria, estamos poniendo en práctica o expresando una doxología al Señor. Y nosotros creemos que la doxología es solo el final del culto. Miren cuán equivocados estamos cuando no conocemos el significado. En nuestra iglesia tenemos por costumbre unos cuantos textos. Dentro de ellos, textos que usamos para la doxología y que quiero que miremos rápidamente. Tenemos 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14. Uno de los textos más usados en la mayoría de iglesias para la doxología. 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14 nos dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Podemos notar en este texto cómo se alaba y se glorifica el nombre del Señor en la Trinidad. Por eso se usa para la doxología, porque alaba el esplendor del Señor. Otro texto que también comúnmente usamos se encuentra en el libro de Judas, en los versículos 24 y 25. Acompáñenme, por favor. Judas, versículos 24 y 25, donde nos dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y preservarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Podemos ver lo hermoso de este texto, cómo alaba y glorifica el nombre de nuestro Señor. No es que sean estas las únicas citas, pero es las más usadas en nuestro culto. Sin embargo, hay otra cantidad de citas que se pueden ver y conocer como doxologías. La Escritura nos da una gran cantidad, y algunas de las más conocidas o de las que más son representadas y usadas por la iglesia, las encontramos en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos del 10 al 13. Otra la encontramos en el Salmo 41, versículo 13. No las leo porque ya el tiempo se me está terminando. Otra doxología la encontramos en Romanos capítulo 11, versículos del 33 al 36. Y una que hemos usado muchas veces aquí también, la encontramos en Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Espero las hayan anotado para que vean cómo se alaba y se glorifica al Señor en estas citas que les estoy dando como doxología. Ahora, creo que aquí surge otra pregunta que deberíamos darle luz. Y es por qué entonamos el himno 624. Y la respuesta, después de entender lo que significa doxología, se hace más fácil. Cuando nosotros miramos este himno, el himno 624, que no tiene por título la doxología como muchos lo conocemos, sino que su título es A Dios el Padre Celestial, y fue escrito por Thomas Kane en 1695, es un himno que alaba y glorifica la Trinidad y da al Señor, a nuestro Dios, toda la gloria. Por eso lo usamos como doxología. Por eso lo miramos o lo entonamos al final de nuestro culto. Este himno se convirtió durante la historia
en la doxología final de casi todas las iglesias reformadas. Casi todas entonan este himno. Pero cuando vemos la letra de este himno, nos damos cuenta cómo se alaba el nombre del Señor. Cómo vemos la doxología, esa exaltación a través de la palabra de Dios, a través de la palabra de verdad que debe estar en nosotros todos los días. Toda nuestra vida debe ser una doxología al Señor. No debe ser solo el final del culto. Ya como conclusión, solo quiero terminar esta serie recordándoles que como Iglesia Bautista Reformada, Comunidad de Gracia, nos regimos por el principio regulador que nos enseña que Dios debe ser adorado como Él ha revelado que debe adorarse. Que así como Él lo ha establecido en su palabra, así es que se debe adorar. Y eso tratamos de cumplir cada vez que nos reunimos a adorar al Señor. No se alaba al Señor como yo quiera, sino como Él dice que debo adorarlo. Además de eso, quiero que tengamos claro que la adoración al Señor no se queda solo en las 2 o 3 horitas que venimos al culto. Mucho menos en solo el día del Señor. La adoración al Señor debe ser continua. Cada día, en todo lugar y en todo momento. Algo que debemos tener claro es que al Señor yo no lo adoro solo los domingos. O el día del Señor no se queda solo en las 24 horas del domingo. Toda nuestra vida es o debe ser de adoración a Cristo. Siempre debemos vivir dándole al Señor toda la gloria. Algo que se nos quedó por fuera de esta serie y que hoy precisamente vamos a llevar a cabo y que sí voy a hablar rápidamente es sobre la Cena del Señor. Ya se me terminó el tiempo, pero quiero que tengamos claro que dentro de nuestros cultos, nuestros cultos de adoración, el primer domingo de cada mes llevamos a cabo la cena. Cena que hacemos en memoria de Cristo, recordando su obra majestuosa, su obra redentora, y que el Señor nos manda a que cada vez que la hagamos sea en memoria de Él, recordando lo que Él hizo por nosotros. Ahora, ¿qué sí es cierto? La Escritura no nos da o no nos dice que solo debe hacerse el primero, el segundo domingo o el tercer domingo del mes. No da una fecha específica. Tampoco dice que debe ser una vez al mes. Hay iglesias que lo hacen todos los domingos. Hay iglesias que lo hacen cada 15 días. Eso ya está en la decisión que tome cada iglesia de cada cuánto se hace. Pero sí hay algo que es un mandato claro, y es que debemos celebrarla. Que no debe ser olvidada la obra de Cristo. Por eso nosotros la hacemos cada primer domingo del mes, o sea, en esta fecha la estaremos realizando. Vamos a orar, demos gracias al Señor y luego preguntas y aportes. Amado Padre, Señor bueno y misericordioso, tú eres para con nosotros. Padre, hoy queremos agradecerte por toda tu bondad para con nosotros. Gracias, Padre, porque tú nos permites ver que todo lo que hacemos en el culto de adoración debe ser para tu gloria y en obediencia a tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas que nuestra vida debe ser de alabanza a ti, de gloria a ti y en sumisión a tu palabra. Perdónanos, Señor, por todas las veces que te hemos desobedecido, por todas las veces que hemos violado tus mandatos, y te imploramos que nos ayudes y nos guíes.
que nos lleves de la mano y siempre te daremos gracia porque tú has sido bueno para con nosotros sin nosotros merecerlo. Gracias te damos, amado Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.